entregamos pues van a quedar grabados y después se suben a la plataforma pues para que ustedes los puedan escuchar después si lo requieren. Listo. Bueno muchachos, buenas noches nuevamente a todos. En primera instancia pues me disculpo por haber cancelado imprevisto el encuentro de ayer, sino que se me presentó un inconveniente y tuve que viajar de urgencia, entonces no me daba pues como el tiempo de llegada para lograr llevar a cabo el encuentro. Qué pena con ustedes, pero ya pues hoy lo vamos a hacer. Bueno, la idea de este primer encuentro es pues de pronto aclarar las dudas que tengan con respecto a la metodología de las diferentes actividades que tienen planeadas, que están planeadas, perdón, en el curso y que ustedes deben desarrollar. Y en general pues mostrar o conversar cómo hacer la metodología de los foros a lo largo pues del curso. Entonces lo primero, no sé muchachos de lo que ustedes han explorado en la plataforma, de las actividades que hay asignadas ya para realizar, qué dudas o inquietudes o tienen pues respecto a esto. ¿Dudas en cuanto a la metodología o dudas en cuanto al procedimiento de algún ejercicio? También, todo, o sea, pues esa es la idea de estos espacios, Julián. O sea, lo primero, pues como este es el primero, no sé, de pronto tener alguna duda respecto a, sobre todo a los foros, que es donde generalmente se genera duda. Y si también tienen dudas con respecto a un ejercicio, también la idea es pues en estos espacios resolverlos. Pero por ahora primero miremos, ¿tienen alguna duda? Sobre todo con los foros, las otras actividades pues son bastante claras, son un taller, quizzes, no creo que haya problema. Pero a veces con respecto a los foros hay alguna duda. No sé si con eso tengan alguna inquietud o es claro pues cómo es el proceso pues de los foros. Pues sí, yo en cuanto al foro creo que no tengo dudas. Yo mando algunas respuestas en algunos ejercicios que he hecho y no sé, pues eso es como para uno debatir sobre el ejercicio, según entiendo yo. Sí, correcto, tal cual lo dice Julián, la idea es pues, dependiendo del grupo donde se inscribieron, desarrollar esos ejercicios, irlos compartiendo las soluciones, pues que entre todos las vayan resolviendo. No importa que en una primera instancia lo que ustedes suban esté, digamos, cerrado. Precisamente la idea es esa, debatirla y llegar pues a la solución correcta, que es lo que ustedes finalmente van a entregar. Lo otro importante es que la participación en esos foros es muy importante. O sea, la nota de los foros, la nota del foro como tal, pues se divide en dos partes. Al final, el consolidado de ejercicios que entreguen, obviamente se revisa pues que estén correctos, todo. Pero la participación tiene mayor porcentaje, es lo más importante en los foros, o sea, que sea que el proceso de cómo ustedes fueron trabajando en esos ejercicios. Eso es extremadamente importante. Mariluz, ¿ya nos escuchas? Sí, listo, perfecto. Bueno, no, ya les decía que lo primero que queríamos pues que habláramos en este momento era si tenían alguna duda respecto a los foros en particular, las otras actividades pues no creo que haya, pero de todas formas si tienen alguna duda pues la podemos mirar. Pero respecto a la metodología de cómo funciona el foro, es claro, ya Julián me decía por acá que sí, no sé si de pronto tú tengas alguna duda con respecto a eso. Mariluz. Yo tengo una duda en cuanto al taller uno. ¿Ese taller uno se hace también en los mismos grupos o se hace individual o...? Ah, listo, Julián, no, el taller uno lo pueden hacer, hay en las instrucciones está el número máximo de integrantes, lo pueden hacer en grupo, no necesariamente tiene que ser el mismo del foro, pueden trabajar con otras personas. Por debajo de ese número máximo, los que ustedes quieran, o sea, incluso si lo desean hacer individual, no hay problema, lo único es que obviamente es más carga como tal para cada uno, pero lo pueden trabajar como quieran, o sea, con el número máximo, más de ese número de personas si no, pero por debajo de ese número los que quieran. Y no tiene que ser necesariamente pues con los del foro, ya ustedes deciden con quién trabajan. Y por debajo de ese número pues no interfiere en la nota, es No, igual si para trabajan nada. uno o dos. No interfiere absolutamente nada, lo mismo si trabaja el número máximo, trabaja una persona o dos o tres, pues no cambia para nada, listo. Ah, ok, gracias.
Listo, bueno. Entonces, pues, si con eso no hay dudas, ahora, bueno, vamos con qué vamos a hacer en estos encuentros sincrónicos. Lo que normalmente yo estoy acostumbrado a hacer en estos encuentros sincrónicos es, pues, primero exponer un poquito como algunos conceptos teóricos y hacer algunos ejercicios, un par de ejemplos como para que ustedes vean, pues, cómo se resuelven o se aplican ciertos conceptos. Algo importante es que estos encuentros sincrónicos, pues, igual todos los que están en esta asignatura ya llevan pues ratico, pues ya han pasado por algunas otras asignaturas en la institución, entonces saben pues que estos encuentros sincrónicos no son como tal un reemplazo de una clase presencial, ni mucho menos, son simplemente espacios como para tratar de aclarar dudas y exponer un poquito sobre los conceptos, para como que aterrizar de pronto todas las lecturas que ustedes tienen para hacer y esos videos, bueno, como para aterrizar un poquito esos conceptos. Entonces lo que normalmente pues yo propongo en los encuentros es eso, mirar un poquito la teoría, mirar ejemplos y lógicamente si tienen dudas de ejercicios de las actividades o cualquier cosa, mirarlas. No sé qué de pronto si les parece bien o tienen alguna sugerencia respecto a qué, pues para qué sean utilizados estos espacios. Por aquí nos saluda la compañera Diana. Diana, ¿me escuchas? Muchachos, entonces, sugerencia respecto a pues cómo están planeando el encuentro sincrónico. O damos inicio y pues ya cuando finalicemos ustedes dirán que podemos mejorar para los próximos. A mí me parece bien, pues vamos a ver al final qué podemos aportar acerca del encuentro. Listo, bien, perfecto. Vamos a ver un momentico aquí si la compañera Diana nos responde. Y comenzamos entonces. Entonces, bueno, como ustedes probablemente ya hayan visto en algunas de las lecturas y los contenidos del curso, el primer elemento de competencia abarca todo lo que es la parte de matrices, lo de qué es una matriz, cómo utilizar estas matrices para solucionar sistemas de ecuaciones por medio, eh, perdón, de escalonar la matriz utilizando la metodología de Gauss-Jordan, las operaciones entre matrices y escalares, la multiplicación de matrices y cómo encontrar la inversa de una matriz. La idea hoy es mirar qué es una matriz, cómo las utilizamos para resolver estos sistemas de ecuaciones y algunas operaciones pues entre matrices. Listo. Entonces, vamos a mirar hoy la primera, la definición, mirar cómo se utilizan para resolver sistemas lineales por medio de matrices, operaciones entre escalares y matrices y la multiplicación de matrices como tal. Bueno, antes de continuar, ¿todos visualizan bien la presentación? En este momento dice contenido y están pues los temas que yo acabo de nombrar. Listo, María Luz me dice que sí. Cindy también, perfecto. Bueno. Entonces la definición como corta de una matriz, la matriz la vamos a entender como un arreglo rectangular de elementos sobre un cuerpo. En nuestro caso ese cuerpo como tal son los números reales. Ese cuerpo puede variar, pero en el caso particular del curso como tal nos vamos a centrar en los números reales, que es con los que vamos a trabajar. Entonces, tal como nos dice ahí, va a ser un arreglo rectangular que va a contener un cierto número de elementos. Como nosotros vamos a trabajar sobre los reales, lo que va a contener son, cada uno de sus elementos va a ser un número real. Como dice ahí, va a ser un arreglo rectangular y va a tener diferentes números de elementos. Pero siempre va a ser pues un arreglo rectangular, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, esta matriz que estamos viendo acá, por aquí ya nos dice que no, no debe ser que no nos escucha. Un segundo, yo le respondo. Listo. Entonces, bueno, nuestra matriz puede variar en una serie de filas y columnas.
puede tener cierto número de filas y cierto número de columnas como tal, siempre formando un arreglo rectangular. ¿Listo? Entonces, el número, digamos la cantidad de elementos hacia la derecha nos va a dar el número de columnas que tenga nuestra matriz. Y el número de elementos verticales nos va a indicar el número de filas que tiene nuestra matriz. Nosotros, conociendo el número de columnas y el número de filas, podemos decir que nuestra matriz, en este caso pues yo la llamé A, es una matriz M por N o tiene dimensiones M por N, cierto número de filas M y cierto número de columnas N. Listo. Eso va a ser un concepto que vamos a utilizar mucho. O sea, las dimensiones de una matriz va a ser extremadamente útil y hay que tenerlo claro. Igual es algo pues bastante sencillo. Simplemente cuando nos digan que una matriz es 3 por 3, es que tiene 3 filas y 3 columnas. Si nos dicen que es 4 por 2, entonces están diciendo que tiene 4 filas y 2 columnas. Listo. Eso porque ya vamos a ver pues más adelante lo importante que son las dimensiones de una matriz para realizar operaciones entre ellas. Vamos entonces, por ejemplo, esta matriz A que tenemos aquí de ejemplo, tiene 2 filas, 3 columnas, es una matriz 2 por 3. Esta matriz B que tenemos aquí, si contamos, tiene 3 entradas verticales. Entonces tenemos una matriz con 3 filas y es evidente pues tiene 2 columnas, por lo tanto B es una matriz 3 por 2. Y así sucesivamente. C tiene 3 filas, pero tiene solo una columna. Nosotros podemos decir que C es una matriz 3 por 1. C, o estos arreglos que tienen una sola columna y varias filas, se conoce como un vector columna. También se les llama vector columna cuando cumplen esto. O sea, tiene varias filas, pero solo una columna. Si por el contrario tuviese una sola fila y varias columnas, sería un vector fila. Correcto. O sea, los vectores son como arreglos particulares de las matrices. Pero en general también se pueden tratar como una matriz. Podemos decir que C es una matriz 3 por 1. D, en este caso sería una matriz 2 por 2. Aquí tenemos que sería una matriz 3 por 3. Entonces miren que siempre es un arreglo pues rectangular y es muy fácil identificar las dimensiones de esa matriz, pero es muy importante poder identificarlas para después poder hacer operaciones con todos los tipos de matrices. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo nosotros vamos a valer de esas matrices para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes en el curso previo, todos para llegar aquí, pasaron por matemáticas operativas, donde ustedes aprendieron ciertos métodos para resolver sistemas de ecuaciones 2x2 y 3x3. Pero que veíamos que entre más aumentaba el número de ecuaciones, más complicado y tedioso podía ser aplicar cualquiera de esos métodos. Sustitución, reducción, eliminación. Todos estos métodos empezaban a ponerse un poquito más complicados cuando aumentaba el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a valernos de las matrices para solucionar esos sistemas y cómo podemos aplicarlo a sistemas mucho más grandes. Vamos a partir aquí en este ejemplo de un sistema 3x3 que ustedes tienen ahí y vamos a relacionarlo, vamos a irlo solucionando paso por paso, digamos como lo hacíamos anteriormente y cómo se daría ese proceso dentro de las matrices. ¿Listo? Entonces veamos. Tenemos el sistema de ecuaciones que estamos viendo acá, estas 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Podemos buscar si el sistema tiene una solución. Pero vamos a armar antes de eso esta matriz que se va a llamar matriz de coeficientes. ¿Por qué se va a llamar matriz de coeficientes? Miremos lo siguiente. La primera columna de esa matriz tiene los siguientes valores, 1, 0 y menos 4. Si ustedes van y miran el sistema de ecuaciones y nos fijamos en los coeficientes que tiene la incógnita x, vemos que en la primera ecuación x tiene como coeficiente 1. En la segunda ecuación x no aparece, es decir que su coeficiente es 0. 0 por x da 0 y por eso no lo vemos. Y en la última ecuación, el coeficiente de x es menos 4. Mire que coincide con la última posición de la primera columna. Es decir, esa primera columna corresponde a los coeficientes de x. Miremos la segunda columna de nuestra matriz de coeficientes. Vamos y miramos los coeficientes de la incógnita y. En la primera ecuación tiene menos 2,
coincide con el primer valor de la segunda columna, menos 2. En la segunda ecuación, el coeficiente de y es 2, tal cual la segunda posición de la segunda columna. Y en la última ecuación, el coeficiente de y es 5, tal cual es la última posición de la segunda columna. Entonces esta matriz de coeficientes, si ustedes revisan rápidamente, bueno, aquí hay un pequeño error. En la primera ecuación, el primer coeficiente de z es 3, no es 1. Aquí tiene que haber, es un 3, en la segunda es menos 8 y en la última es 9. De todas formas, esta matriz de coeficientes se construye precisamente, por eso se llama así, con los coeficientes de cada una de las incógnitas que están en nuestro sistema de ecuaciones. Esa es la forma de construir, simplemente es mirar los coeficientes de la ecuación y colocarlos de forma ordenada, la primera columna X, la segunda columna Y, la tercera columna Z. Y en las filas pues va cada una de los coeficientes dependiendo de la ecuación donde esté. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí es 3 realmente. Pequeño error de digitación. Esta segunda matriz que estamos viendo abajo se conoce como matriz aumentada. ¿Por qué se llama matriz aumentada? Porque ya no solo están los coeficientes de las incógnitas, sino están los elementos que están al otro lado de la igualdad. En este caso son 0, 8 y menos 9. Es decir, ampliamos, le colocamos una columna adicional donde van a estar esos coeficientes, esos términos que no están acompañando a ninguna incógnita. Entonces este tipo de matriz donde están primero los coeficientes de cada una de nuestras incógnitas y posteriormente están los elementos, digamos, independientes, los términos independientes que no están asociados a ninguna incógnita, se conoce como matriz aumentada. Listo. Entonces nosotros vamos a ir resolviendo este sistema de ecuaciones y vamos a ver cómo esa matriz aumentada también se va transformando y puede llegar uno a la solución. Entonces vamos a intentar resolver ese sistema. Listo. Entonces tenemos nuestra ecuación, nuestro sistema de ecuaciones 1, 2 y 3, y tenemos nuestra matriz aumentada. Entonces vamos a empezar a resolver ese sistema como lo hacíamos antiguamente. Vamos a utilizar eliminación y para ello a la ecuación 3 le vamos a sumar 4 veces la ecuación 1 para poder eliminar esta x, que era lo que normalmente hacíamos pues cuando estamos viendo operativos. Entonces la ecuación 3 más la 4 veces la ecuación 1, se cancelarían esas x y nos quedaría simplemente menos 3. Y aquí nos quedaría, perdón, yo creo que aquí hay un error, es en este coeficiente de la z. Hagámoslo rápidamente, 4 por 3, 12. Sí, correcto, este coeficiente no está mal en la matriz, sino es este coeficiente aquí realmente es 1. Que pena con ustedes, ese coeficiente de la z es 1, para que aquí en la matriz está bien, está mal escritos en esta ecuación. Listo. Entonces, ahí simplemente aplicando la eliminación, bueno, a la ecuación 3 le sumamos 4 veces la ecuación 1, entonces nos quedaría que las x se cancelan, dado que tienen signos opuestos, las y nos daría menos 3 y, porque nos quedaría 4 por 2, por menos 2y nos daría menos 8y, más 5, quedaría menos 3y. En el caso de la z nos quedaría 4 por 1z nos quedaría 4, y 9 y 4, 13. Y pues 0 por 4, 0, nos queda menos 9 en el término independiente. O sea, así era que lo íbamos resolviendo cuando nosotros estábamos en operativas. Reescribimos el sistema con esa nueva ecuación 4 que acabamos de obtener, donde ya la ecuación 4 no tiene la x. Miren que lo que uno hacía en operativas era ya entonces empezar a jugar con esas ecuaciones, ya que había logrado eliminar una incógnita. Ya que hicimos eso, entonces también reescribamos nuestra matriz ya para este nuevo sistema. Entonces simplemente es lo mismo, volvemos a tomar todos los coeficientes y el término independiente y lo volvemos a escribir, los coeficientes tanto de x, de y de z. Y esta es la nueva matriz para la matriz ampliada de este sistema de ecuaciones.
Si nosotros seguimos solucionando eso, vamos a multiplicar la ecuación 2 por un medio, para que nos quede esa y con coeficiente 1. Simplemente esta ecuación 2 se transformó, la dividimos por 2 o la multiplicamos por un medio a ambos lados. Miren que solo cambió un poquito los coeficientes. Y volvemos entonces a reescribir la matriz perdón, del sistema. Seguimos solucionando la ecuación 4, le vamos a sumar 3 veces la ecuación 2, ¿para qué? Para eliminar las y poder obtener el valor de z. Al hacer nosotros eso, nos quedaría este sistema y efectivamente de la tercera ecuación ya desaparece como tal el término y nos queda pues esta ecuación 5 que ya pues prácticamente no, ya nos dio una solución de 5. Así era que lo solucionamos normalmente. ¿Cuál es la ecuación 4? Pregunta por aquí Mariluz. Esta Mariluz. O sea, acuérdate que nosotros en la 3 eliminamos la variable x y nos quedó esta nueva ecuación que yo la bauticé como 4. Esa es la ecuación 4. ¿Listo? Entonces yo se la sumé a esa ecuación 4. O sea, volví a construir un sistema de 3 ecuaciones, pero ya con la ecuación 1, 2 y 4. Ya a esa ecuación 4 le sumé 3 veces la ecuación 2 para eliminar esta y que me quedara ya la solución de z. ¿Listo? Y vuelvo y reescribo el sistema. Entonces miren que ya cuando yo tengo una solución, miren aquí esta última fila de mi matriz, me queda 0 para el coeficiente x, 0 para el coeficiente y, 1 para el coeficiente z, para decirme que 1, pues z es igual a ¿qué? Al término independiente, a 3. Seguimos solucionando. Igual de todas formas ese método de solución pues de eliminación ustedes ya lo conocen bastante bien. Quiero que vean cómo la matriz también se va transformando a medida que solucionamos eso, para que vean qué es lo que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a solucionar esos sistemas de ecuaciones, ya olvidándonos como tal de estar sumando, restando ecuaciones que a veces puede ser tedioso y concentrándonos únicamente en la matriz. Seguimos entonces. Ya en este punto, la matriz ha tomado una forma tal que se conoce como reducción gaussiana, es decir, ya aquí es una matriz triangular, dado que debajo de su diagonal principal, ¿cuál es la diagonal principal de la matriz? Tiene elemento 0. Aquí uno ya podría empezar, digamos, a devolverse, simplemente ir reemplazando en cada ecuación, o sea, reemplazar el valor de z en la ecuación 2 y ya con ese valor devolverse, obtener el valor de y devolverse a la otra ecuación y reemplazar y despejar el valor de x. Sin embargo, el método que nosotros vamos a trabajar se conoce como reducción de Gauss-Jordan, que nos vamos a reducir todo el sistema hasta que nos dé la solución de cada una de las variables. Entonces vamos a continuar solucionándolo todo completo y vamos a ver cómo la matriz se transforma y nos da la solución completa. A la ecuación 2 entonces le sumamos 4 veces la ecuación 5 y a la ecuación 1 le restamos la ecuación 5. Vamos a hacer esos dos procedimientos rápidos y eso nos daría lo siguiente. La ecuación 2 más 4 veces la ecuación 5 nos da simplemente este resultado, que y es igual a 16. Y a la ecuación 1 restándole la ecuación 3, recordemos que aquí está mal este coeficiente, esto es 1, nos quedaría entonces que esta nueva ecuación 2x menos 2y igual a menos 3. Por el momento reescribo mi sistema de ecuaciones como lo que me quedó. Miren que la primera quedó convertida en esta, que yo la bauticé como 6. La ecuación 2 pues ya solo quedó la y, yo la bauticé como 7. Y la tercera ecuación, que se llama 5, simplemente pues ya es el valor de z. Y para este nuevo sistema que ya nos quedó, escribimos otra vez la matriz ampliada. Miren lo que pasa en la segunda fila. Ya como el valor de y se conoce, entonces simplemente hay un coeficiente de 1 para y, 0 para las otras variables y el valor que me da y. En la tercera fila se conserva lo que traíamos, es decir, solo nos falta hallar el valor de x. Si yo sigo solucionando el sistema, sumando ecuaciones y restando ecuaciones, pues a la ecuación 6 le sumamos la ecuación 2 veces la ecuación 7, es simplemente para eliminar la y. Y eso nos queda entonces que x es igual a 29, esa es la ecuación resultante. Entonces nos quedaría
este sistema resultante, que ya después la solución como tal, están los valores de x, y, z, y la matriz vendría dada de esta forma. X, coeficiente de 1 para x, 0 para los otros en la primera fila, y el valor que es de x. En la segunda, un coeficiente de 1 para y, 0 para las otras variables, y 16, que es el valor. Y lo mismo pues en z. ¿Para qué esto? Para que miren ustedes cómo, o sea, uno puede ir solucionando el sistema de ecuaciones, sumando y restando ecuaciones como estamos, digamos, entre comillas, acostumbrados ya, pero como la matriz también uno la puede ir transformando hasta llegar a la solución final. Uno puede decir, no, pero ya para el sistema 3×3, pues si ya tuve la solución, pues lo que gane, digamos, por medio de la matriz no va a ser mucho, y puede ser verdad. Pero ya cuando la cosa se empieza a complicar cuando son sistemas 5×5, 6×6, 7×7 y muchísimos más. Normalmente cuando muchos programas almacenan sus informaciones en matrices, y no estamos hablando de 10×10 o 20×20, sino matrices extremadamente grandes. Y cuando se necesita solucionar sistemas, digamos, muy grandes, lo que se hace es utilizar las matrices precisamente para escalonarlas y obtener los valores. De ahí pues la importancia de ese método matricial. Entonces miren que sí hay una relación directa entre la matriz de coeficientes, o la matriz ampliada mejor, y la solución del sistema. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, o en esta primera unidad sobre todo, es enfocarnos cómo hacer esa reducción gaussiana, pero ya no yéndonos así por este lado de que vamos solucionando todas las ecuaciones y rearmando la matriz, sino a partir de construir la primera matriz de coeficientes, la primera que hicimos, poder llegar hasta la solución final. Listo, vamos a ver un ejemplo como para... Sí, claro, Mariluz, yo apenas terminamos aquí, normalmente siempre subo la grabación ahí mismo, y les envío ahí por la plataforma un mensaje tanto con la grabación como con todos los ejercicios y presentaciones que usemos. Listo. Vamos a ver. Tenemos aquí otro sistema. Y construimos aquí a la derecha, tenemos esta la matriz ampliada de ese sistema. Están los coeficientes, que son las tres primeras columnas. Revisemos que aquí yo no me haya equivocado en algún error tipográfico. 1 menos 3, 4, correcto. 3 menos 7, 7 es la segunda fila, correcto. Tercera fila sería menos 4, 6, menos 1. Menos 4, 6, menos 1 están perfectos. Y el término independiente es menos 4, menos 8, 7. O sea, aquí sí dije bien. Entonces vamos a resolver este sistema, pero ya no vamos a empezar a sumar ecuaciones y nos vamos a valer de esta matriz para obtener la solución. Entonces lo primero, esta primera fila la vamos a llamar renglón 1, la segunda fila renglón 2 y la tercera fila renglón 3. ¿Para qué? Para ir especificando las operaciones que vamos a hacer. Entonces listo, tenemos nuestra matriz. Si nos damos cuenta, lo que a la final nosotros queremos es que en la primera fila nos quede solo un coeficiente de 1 para la x y el resto ceros. Y ya el valor que nos quede aquí en la cuarta fila va a ser el valor de la x. Queremos que en la segunda fila el segundo valor sea 1, el resto ceros, y el último valor que nos quede aquí en la última columna va a ser el valor de y. Lo mismo queremos en el renglón 3, que este tercer valor nos sea 1, estos de por aquí sean 0, y el valor que nos queda en la cuarta columna va a ser el valor de la z. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de transformar esta matriz de esa forma para obtener los valores de x, y y z. Entonces eso se hace mediante operaciones con los renglones, por eso los llamamos así, R1, R2 y R3. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Vamos a hacer estas dos operaciones. Al renglón 2, es decir, a este renglón, recordemos que este es nuestro renglón 2, le voy a restar 3 veces el renglón 1. ¿Para qué voy a hacer yo eso? Porque miren, el renglón 1 tiene 1 aquí en su primera posición. Si yo le resto 3 veces ese renglón a este segundo, voy a desaparecer. Este primer 3 me va a dar 0. Que es lo que yo quiero, que en la segunda fila, lo único que no sea 0 sea el de la posición de la y. Entonces para eso voy a hacer eso. Lo mismo voy a hacer con esta otra operación, de que al renglón 3 le voy a sumar 4 veces el renglón 1. ¿Para qué? Pues miren, el renglón 3 tiene aquí en esta primera posición menos 4. Si yo le sumo 4 veces el renglón 1 que tiene aquí como primera posición 1, me va a quedar menos 4 más 4, 0, y esta posición va a quedar en 0, tal como yo lo deseo. Sí, siempre vamos a hacer operaciones es con las filas de la matriz. Listo.
Precisamente porque mira que lo que ahorita se hacía, resolviendo el sistema, cada vez que sumábamos o restábamos una ecuación con otra y armábamos la matriz, mira que lo que cambiaban eran las filas. Entonces uno con lo que va a operar es con las filas de la matriz. ¿Listo? Es que realmente, o sea, realmente lo que uno está haciendo aquí con este escalonamiento es el proceso pues, de sumar y restar ecuaciones, solo que evitándose, solo que de una forma más organizada y más rápida. ¿Listo? Entonces siempre vamos a jugar es con las filas. ¿Cómo se hace eso? Pues por aquí varios están escribiendo. ¿Hay alguna regla general? Como tal, no. O sea, que digamos tú siempre vayas a restar el renglón 1 menos el renglón 4. No. Uno lo que siempre busca es, por ejemplo, yo pude haberle restado al renglón 3, le pude haber restado, o perdón, le pude haber sumado 4 tercios del renglón 2 para poder eliminar este menos 4. Listo, o sea, no te preocupes. Te decía Mariluz, no hay una regla general. Como te digo, yo a este renglón 3 le pude haber sumado 4 tercios del renglón 2 para eliminar este menos 4, para que este menos 4, esta posición en el tercer renglón se volviera 0. Pero ¿qué es más fácil? Que yo le sume 4 veces un renglón, o sea, o le sume 4 tercios y ya empezarme a meter con fraccionarios. Es más posible, existe más posibilidades de que yo me equivoque. Al final debo llegar a la misma solución, no importa. Pero es más, digamos, de uno mirar qué es lo que más le conviene, cómo le sea más fácil. Por eso yo a ambos renglones, tanto al 2 como al 3, le resté o le sumé el renglón 1, porque aquí tenía una posición 1. Entonces, por ejemplo, una recomendación que de pronto ustedes en algún texto van a encontrar, que si digamos aquí este coeficiente, esta primera posición de la primera fila no fuera 1, si digamos fuera 8, una de las recomendaciones que dan es haga que esa primera posición se vuelva un 1. Entonces usted cogería esa primera fila y la divide por 8 para que esta primera posición te quede 1. Pero no es una obligación, o sea, no, si no lo haces no va a estar correcto o algo así, no, para nada. Simplemente son caminos, uno debe buscar la forma más sencilla. ¿Listo? Entonces yo hago esas operaciones, renglón 2 menos 3 veces renglón 3. ¿Eso qué es? Eso es simplemente coger cada una de estas posiciones y hacer esas operaciones. Entonces vean la primera posición del renglón 2, 3, listo. Entonces 3 menos 3 veces el renglón 1. Entonces 1 por 3 da 3, y me quedaría 3 por 3, 0. Eso es lo que me queda en el segundo renglón. La segunda posición del segundo renglón es menos 7. Listo, entonces tengo menos 7. Menos 3 veces la primera, menos 3 veces el primer renglón. Entonces, la segunda posición del primer renglón es menos 3. Menos 3 por menos 3, menos por menos me da más, me quedaría 9. Entonces me daría menos 7 más 9. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 2. Miren que ahí coloco entonces en esa posición ese resultado. Igual con todas las otras posiciones. 7 menos 3 veces el primer renglón. Entonces sería 7 menos 3 por 4. 3 por 4, 12. Entonces me quedaría 7 menos 12 menos 5. Igual con el último término también. Menos 8. Menos 8 menos 3 por menos 4. Entonces menos 3 por menos 4. Menos por menos da más. Da 12. Entonces me quedaría menos 8 más 12. Me da 4. Y de forma similar se hace con el renglón 3. Uno hace esas operaciones y me queda el nuevo renglón 3. Hagamos la primera para que veamos cómo es. Entonces yo tendría menos 4. Yo estoy diciendo que lo voy a sumar 4 veces el renglón 1. Entonces tendría menos 4 más 4 veces el renglón 1. O sea, 4 veces por 1. Me quedaría 4 por 1 4. Menos 4 más 4 da 0. Entonces miren que aquí esta posición da 0. Y así haría todas las operaciones para cada una de las posiciones. Entonces ya me queda mi matriz de esta forma. Entonces ya miren que las primeras posiciones de la fila 2 y la fila 3 ya son 0. Entonces ya ahí voy avanzando. ¿Qué es lo otro que yo quiero? Entonces, bueno, yo quiero que en la fila 2 solo el coeficiente de y exista y en la fila 3 solo el coeficiente de z o de la tercera columna. Entonces lo que yo voy a hacer es al renglón 3 le voy a sumar 3 veces el renglón 2. ¿Para qué? Para
que este menos 6 o este coeficiente pues que está en esa posición se vuelva 0. Listo. Porque yo no le sumo, digamos, 2 veces el renglón 1. Miren que, o si sumado con 2 veces el renglón 1 también yo podría, bueno, restaba mejor, con 2 veces el renglón 1 podría volver este 6 0. Pero si yo meto el renglón 1 tiene aquí este valor de 1 en la primera posición, entonces ya este 0 me va a cambiar y será como devolverme, será como empezar a dar vueltas ahí. Entonces, por eso voy a utilizar el renglón 2, porque el renglón 2 ya tiene aquí 0 y puedo entonces, cuando yo lo sume o haga alguna operación con el renglón 3, no me va a cambiar para nada. Entonces me queda renglón 3 más renglón 2. Miren que el renglón 1 lo copio exactamente igual. Ese no le hemos hecho nada desde el principio, sigue igual. El renglón 2 en este caso yo no le hice ninguna operación, lo estoy utilizando para hacerle una operación al renglón 3, pero al 2 no lo utilicé. Entonces me quedaría menos 6 más 2 por 3, 6 da 0. Perfecto. 15 más 3 por menos 5. 3 por menos 5 da 15, entonces 15 más 15 da 0. Y 4 por 3, 12. Entonces me quedaría menos 9 más 12 da 3. Ya ahí hice la operación. Pero aquí me dio algo particular. Recordemos que las primeras 3 columnas o las primeras columnas siempre hacen referencia a las incógnitas. La primera, vamos a ver Cindy, ya vamos para ver por qué no da 1. Recordemos que las primeras 3 columnas son de los coeficientes de nuestras incógnitas. Y la cuarta columna es, digamos, el término independiente, o sea, lo que está al otro lado de la igualdad. Es decir, que según esta última fila, a mí me está dando que 0 por x, 0 por y y 0 por z es igual a 3. O sea, que 0 es igual a 3. Nosotros sabemos que 0 no es igual a 3. ¿Qué me está diciendo eso a mí entonces? Simplemente que ese sistema no tiene solución. O sea, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Listo. Cuando uno llega a una, digamos, incongruencia de ese tipo, el sistema como tal no tiene solución. Pues precisamente eso es lo que le está mostrando ahí. Y ya usted entonces no sigue haciendo operaciones, pues porque para qué, ya el sistema le dijo, no hay solución. Listo. En este caso sí, ahí terminaría porque no, pues, no hay necesidad de hacer más. ¿Para qué si ya nos dimos cuenta que no tiene solución? Si ahí nos hubiese dado 1, entonces continuaríamos. Vamos a ver un ejemplo donde si lleguemos a la solución y podamos hacer todo el ejemplo completo. Listo. Tenemos este otro sistema de ecuaciones, su matriz expandida, arribamos renglón 1, renglón 2, renglón 3, igual, y comenzamos a operar. Entonces yo lo primero que voy a hacer, al renglón 2 y al renglón 3 le voy a restar. Al renglón 2 le resto el renglón 1 así como está. Y al renglón 3 le voy a restar 3 veces el renglón 1. ¿Para qué? Vuelve y juega. Para volver estas dos posiciones ceros. Listo. Yo hago esa operación tal cual. O sea, cada una de las posiciones y aquí me queda 0 y 0. Las otras operaciones se hacen igual. Miren que por ejemplo vamos a hacer, hagámosla de la fila 3. Entonces renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Entonces para esta posición sería 1 menos 3 por 3 da 9. Entonces quedaría 1 menos 9 nos daría menos 8. Por eso se copia aquí menos 8. 1 menos 3 por 1 sería 1 menos 3. Eso nos da menos 2 y nos queda aquí menos 2. Y el último sería 8 menos 3 por 10. 3 por 10 da 30. 8 menos 30 nos da menos 22. Listo. Seguimos. Ahora yo al renglón 3 le voy a restar 4 veces el renglón 2. ¿Para qué? Voy a empezar a copiar con otros colorcitos para que no quede eso tan feo. Para eliminar este menos 8, o sea, para que este menos 8 quede aquí 0. Listo. Yo hago esa operación y miren que ahí solo hice una operación. El renglón 1 y el renglón 2 siguen tal cual como venían. El renglón 3 sí quedó modificado, quedó 0, 0, menos 10 y menos 30. Entonces miren que ya nos quedó solamente el coeficiente para la z, o en la tercera columna. Lo que debemos hacer ahora es que nos quede un coeficiente 1. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a coger ese renglón y lo dividimos entre menos 10. O lo multiplicamos por menos 1 sobre 10. Entonces vamos a coger el renglón 3. Miren que
Ahí voy a hacer una operación al renglón 3, pero no estoy utilizando los renglones para nada, ni el 1 ni el 2, simplemente voy a coger ese primer renglón y lo multiplico por 1 sobre menos 10. Menos 10 sobre menos 10 nos da 1, menos 30 sobre menos 10 nos da 3, entonces ya la z quedó lista, o la última fila que nos quedó, ya nos da la solución para nuestra tercera incógnita. Seguimos entonces, nosotros ya logramos en la última fila hacer eso, lo que queremos entonces es que en la segunda fila este desaparezca para que solo exista el coeficiente de la y. Para ello entonces yo para poder eliminar este 2 que está en la segunda fila, tercera columna, le voy a restar 2 veces el renglón 3. Al hacer yo esa operación entonces me queda, bueno, 0 menos 0 pues, da 0, menos 2 menos 0 da 0. Aquí tengo 2 menos 2 veces el renglón 3, será 2 menos 2 por 1, eso me da 0 acá en esta posición. Y en la última sería 2 menos 2 por 3, 6, 2 menos 6 me da menos 4. Entonces ya aquí en la segunda fila lo logré igual, solo tengo coeficiente para la y los otros dos son 0. ¿Qué me falta hacer? Lo que no quede 1. Entonces multiplico ese renglón 2 por 1/2 o menos 1/2, o 1 sobre menos 2. Menos 2 sobre menos 2 nos da 1, menos 4 sobre menos 2 nos da 2, y nos queda así entonces el segundo renglón. Ya tenemos, digamos, listos el renglón 3, el renglón 2. Ahora hacemos lo propio con el renglón 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos que estas posiciones sean 0 para poder conocer el valor de la x. Entonces lo primero que yo voy a hacer es al renglón 1 le voy a restar el renglón 3. Sin ninguna multiplicación. Miren que ahí con eso yo ya desaparezco esto, aquí me quedó 0. ¿Por qué? Porque sería 1 menos 1, 0. Y aquí en el término independiente es 10 menos 3, 7. Mira que nos da acá. Y ahora, para finalizar, quiero que este 3 se vaya, entonces al renglón 1 le resto 3 veces el renglón 3. Eso me quedaría entonces 3 menos 1 por 3, 3. Entonces aquí da 0. 0 menos 0 da 0. 7 menos 2 por 3, 6. Eso 7 menos 6 nos da 1. Y listo, miren que aquí ya quedó. Aquí está la diagonal de la matriz de coeficientes, no de la ampliada, sino la de coeficientes. Acuérdense que la de coeficientes solo coge hasta aquí. Esta última columna aparece cuando la ampliamos con el término independiente, pero ya ahí en cada una de las filas nos queda un solo coeficiente, y en la cuarta columna tenemos pues los valores independientes. Ya con eso entonces ya quedó el sistema. Entonces decimos que, recordemos, la primera columna es para las x, perdón, la segunda para la y, la tercera para la z, pues para su tercera incógnita. Entonces, en x tiene un valor de 1, miren que tiene un coeficiente de 1 y el término independiente 1. Y tiene un coeficiente 1, y el término independiente igual a 2, z un coeficiente 1 y el término independiente igual a 3, z es igual a 3, y esta es la solución del sistema. Listo. Entonces esta es la forma, digamos, de utilizar el método de Gauss-Jordan para escalonar matrices y obtener la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Con un sistema 3×3 como tal no se ve como, digamos, tanto la ganancia respecto a hacerlo como lo hacíamos antes. Ya con un sistema 4×4 o más grande es muchísimo más fácil y existen muchísimo menos probabilidades de equivocarse utilizando este sistema de matrices que resolviendo pues las ecuaciones por reducción o eliminación. Listo. ¿Dudas hasta ahí de cómo opera pues este sistema de Gauss-Jordan? Muchachos, ¿alguna duda hasta ahí? Listo, bueno, es bastante claro. Perfecto. Hay que practicar, es correcto, Cindy. Bueno, vamos a ver entonces a empezar a ver operaciones entre matrices y escalares, tanto matrices como escalares. Vamos a ver entonces cómo se hace eso. Vamos a tener aquí estas tres matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C.
Son tres matrices de dimensiones diferentes. La C, las A y B sí son de la misma, y vamos a hacer algunas operaciones. Hay que una X que ya vamos a ver, esa X roja a qué es lo que está haciendo referencia. Entonces, como la suma de matrices es muy fácil. Si yo voy a sumar las matrices A más B, entonces miren que aquí tengo la matriz A, le voy a sumar la matriz B. ¿En qué consiste la suma de matrices? Simplemente sumar componente a componente, es decir, a esta posición de aquí, que sería la posición 1, 1, le voy a sumar lo que haya aquí en la posición 1, 1 de la otra matriz. Aquí esta posición, que sería fila 2, columna 1, le voy a sumar la fila 2, columna 1 de la otra matriz. Y así sucesivamente. A esta posición, donde está el 5, le voy a sumar la posición, el valor que haya en la posición correspondiente. De igual forma, o sea, no vamos a combinar posiciones bajo ninguna circunstancia. Es decir, por ejemplo, a este que es segunda fila, primera columna, yo no lo voy a venir a sumar con otro que no sea este 3 que está en esa misma posición, segunda fila, primera columna. Es muy fácil, es simplemente sumar lo que haya en las posiciones. Miren que eso me da lo siguiente, 4 más 1 en la primera posición da 5. ¿Listo? Segunda posición o segunda columna de la primera fila, 0 más 1, eso da 1. Tercera columna, primera fila, sería 5 más 1, daría 6. Y así sucesivamente. Simplemente es sumar componente a componente y no hay ningún problema. Si lo fuera a restar, exactamente lo mismo, suma componente a componente. ¿Listo? Vamos a ver ahora entonces cómo sería la suma de la matriz A más la matriz C, que tienen dimensiones diferentes. Vemos que la matriz A es una matriz que 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, mientras que la matriz C es una matriz 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Entonces, tienen dimensiones diferentes. ¿Se pueden sumar? No se pueden sumar, por eso aparece aquí esta X roja grande, que no se puede sumar, no tiene las mismas dimensiones, entonces no las puede sumar. Como yo les decía ahorita, usted no va a poder combinar posiciones con posiciones. Entonces, por ejemplo, como esta tiene una columna de más, ¿cómo la va a sumar con la otra? O con qué, la matriz resultante, qué dimensiones va a tener, no está definido. Es como, usted no puede sumar matrices o restar matrices de dimensiones distintas. ¿Listo? Entonces ya saben que ustedes para sumar o restar matrices tienen que tener las mismas dimensiones o sencillamente no se puede hacer. No hay que buscarle el método porque no existe. ¿Listo? Sin importar qué signos tenga, pues cuando es suma o resta. Ya ahorita vamos a ver cómo es la multiplicación de matrices y pues división como tal de matrices no está definido, sino eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero desde que sea suma y resta, no, pues no importa, tiene que tener las mismas dimensiones o no puedes hacer ninguna operación pues entre ellas de sumar o restar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo multiplicamos matrices y escalares. De pronto, no sé si prueba en física lo vieron, pero bueno, los escalares son simplemente, digamos, los números que nosotros tenemos, o sea, son cantidades que están definidas, o sea, con su valor quedan completamente definidas, entonces, para nosotros van a ser simplemente los números que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, esta multiplicación entre 2 por la matriz A es la multiplicación de un escalar, que sería el 2, por la matriz A que teníamos por acá definido. ¿Cómo se hace eso? Eso es multiplicar ese 2 por la matriz. ¿Y cómo es eso? Simplemente va a ser, coja cada posición y multiplíquela por el escalar. No es más. Entonces, esta primera posición, por ejemplo, ¿cómo va a quedar? 2, 4 por 2, va a quedar 8. La segunda, 2 por 0, 0. La tercera, 5 por 2, 10. Miren que aquí está. Abajo nos va a quedar 1 por menos 2, perdón, menos 1 por 2, menos 2. 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. Entonces miren que es extremadamente sencillo multiplicar matrices con escalares. Simplemente es, coja cada posición y multiplíquela por el escalar. Y listo, esa va a ser su matriz. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo es la multiplicación de matrices. Si B es una matriz M por N, tiene M filas y N columnas, y A es una matriz N por P, es decir, tiene
n filas y p columnas, la matriz resultante de multiplicarlas de A por B tendrá dimensiones m por p, es decir, tendrá m filas y p columnas. O sea, va a tener las filas que tiene B y las columnas que tiene A. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz A que es 3 por 2 y tenemos una matriz B que es 2 por 4. Sean cualquiera de los elementos que tengan ahí, ya vamos a ver cómo se hacen esas multiplicaciones. Pero ya nosotros entramos a saber que la multiplicación de esas dos matrices AB me va a dar como resultado una matriz 3 por 4. Las filas de la primera, las columnas de la segunda. ¿Listo? La multiplicación, la matriz resultante de esa multiplicación va a tener esas dimensiones. Entonces, ustedes incluso antes de hacer cualquier operación entre matrices ya van a saber que al multiplicarlas cuáles van a ser las dimensiones de la matriz resultante. Veamos entonces, hemos acostumbrado que en operaciones pues con escalares la multiplicación es conmutativa. Da lo mismo que nosotros tengamos normalmente 2 por 3 que 3 por 2. Ambos nos da 6. Vamos a ver si en las matrices pasa lo mismo. ¿Cómo serían entonces las dimensiones de esa multiplicación de matrices B por A? B es una matriz 4 por 2, 2 por 4, me troqué, es 2 por 4 la misma de arriba, y A es 3 por 2, aquí es 2, y aquí es, aquí es 2 por 4, son las mismas matrices que teníamos ahorita. 2 filas, 4 columnas, y esta es 3 filas, 2 columnas. Entonces la matriz resultante, ¿cuál va a ser? No se puede hacer esta operación. Miren que aquí en la primera multiplicación que hicimos, las columnas de A son exactamente las mismas filas de B, pues en cantidad. A tiene 2 columnas, B tiene 2 filas, y ahí se pueden multiplicar. Si esos valores no coinciden, uno no puede multiplicar estas matrices. Por ejemplo, B, como es una matriz 2 filas por 4 columnas, este 4 no coincide con las 3 columnas que tiene A. Entonces ahí no se puede hacer la multiplicación. Entonces en el caso de las matrices la multiplicación no es conmutativa. Una cosa es uno multiplicar A por B y puede tener un resultado, como lo vemos acá, pero B por A puede simplemente no existir. No se puede realizar esa operación. ¿Listo? Entonces cuando ustedes van a multiplicar matrices, por eso les decía ahorita que es tan importante lo de las dimensiones de la matriz. Si usted va a multiplicar las matrices debe darse cuenta de que esto sí se cumple. Que al usted ubicar, por decirlo así, el tamaño de las matrices, estos números internos coinciden, es decir, las columnas de la primera matriz sean exactamente iguales a las filas de la segunda matriz. Y eso le va a dar pues resultante en la matriz con las filas de la primera y las columnas de la segunda. Pero si esos números no coinciden, usted no puede hacer la multiplicación de matrices, simplemente no se puede realizar y ahí quedaría, digamos, pues listo la operación, no se puede llevar a cabo. Y una propiedad importante en el caso de las matrices, esa multiplicación no es conmutativa, ya vimos que aunque podamos hacer AB, no podemos hacer B por A, dado que eso no está definido. Vamos a ver entonces cómo se hace el procedimiento para calcular los valores. Ya vimos ahorita cómo obtener la dimensión de la matriz resultante, pero miremos cómo calcular cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, vamos a multiplicar estas dos matrices, A por B. Veamos lo siguiente, A es 2 por 2, B es 2 por 3. Entonces miren que las columnas de A coinciden con las filas de B. Yo puedo hacer la multiplicación AB. Mire que si yo fuera a hacer al revés, me pasaba lo mismo ahorita. No podría hacer la B por A, no está definido, pero A por B sí. Y sería una matriz 2 por 3, porque mire, tendría las filas de la primera y las columnas de la segunda. Entonces ya sabemos que A por B va a ser una matriz 2 por 3, pero nosotros queremos saber no solo la dimensión, sino saber sus componentes, cuáles son. O sea,
Aquí lo llamé A11, lo llamé pues por sus posiciones, a fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, bueno, ahí los denoté, pero nosotros necesitamos saber cuántos son esos valores, cuáles son. Entonces vamos a ver cómo se calcula eso. Vamos por ejemplo a calcular el primero, el que iría en la primera fila, primera columna. Yo tengo A por B, entonces esta es la matriz A y esta es la matriz B. ¿Cómo se realiza la multiplicación o cómo se obtiene ese valor A11? O primera fila, primera columna. Yo voy a coger la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Y voy a hacer este procedimiento. Voy a multiplicar este 2 por este 4, este 3 por este 1. Y esos resultados los voy a sumar. Es decir, voy a hacer esto. A11 va a ser igual a 2 por 4 más 3 por 1. Y eso pues ya simplemente realizo la operación, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3, y eso me da 11. Listo, ese es el procedimiento para calcular cada una de las posiciones. Vamos a calcular A1, 2, es decir, primera fila, segunda columna. ¿Cómo hago yo eso? Entonces cojo primera fila de la primera matriz, segunda columna de la segunda matriz. Y hago el mismo procedimiento, 2 por 3, 3 por menos 2, y eso lo sumo. Entonces A1, 2 va a ser igual a 2 por 3 más 3 por menos 2. Eso me da 2 por 3, 6. 2 por menos 2 por 3 da menos 6. 6 menos 6 da 0. Y seguimos. De la misma forma, A1, 3. Entonces A1, 3, ¿cómo sería? Fila 1 de la primera matriz, columna 3 de la segunda matriz. Y el mismo procedimiento. Los primeros, digámoslo así, el primer elemento de esa primera fila con el primer elemento de la columna y el segundo elemento de la fila con el segundo elemento de la columna. En este caso sería 6 por 2 más 3 por 3, como lo vemos aquí. Sería 12 más 9 igual a 21. A1, 3 tiene un valor de 21. Para calcular A2, 1, es decir, segunda fila, primera columna, entonces, vuelvo y juega, yo cojo entonces. Pero ya es segunda fila, entonces cojo la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. O sea, miren que la posición misma que yo quiero hallar me va diciendo cuáles son las filas y columnas que debo tomar para calcular ese valor. Entonces sería 1 por 4 y menos 5 por 1. Eso me daría entonces 4 menos 5 da menos 1. Para calcular A2, 2, o sea, segunda fila, segunda columna. Entonces vuelvo y juega, tomo la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Hago la multiplicación, sería 1 por 3 y menos 5 por menos 2, eso me da 3 más 10, que daría 13. Y para calcular segunda fila, tercera columna, me daría lo siguiente, tomaría segunda fila de la primera matriz, tercera columna de la segunda matriz y haría la multiplicación 1 por 6 y menos 5 por 3. Eso me da 6 menos 15, que me da a mí menos 9. Y ya solo sería venir a ubicarlas. A1, 1 dio 11, A1, 2 dio 0, A1, 3 dio 21, A2, 1, perdón, dio menos 1, A2, 2 dio 13 y A2, 3 dio menos 9. Y ya así podemos calcular cada una de las posiciones y podemos calcular la matriz resultante de multiplicar esas matrices A y B. Listo. O sea, esta es la forma de multiplicar matrices. Siempre que usted va a multiplicar una matriz, se hace de la misma forma. Primero uno mira la matriz resultante, qué dimensiones va a tener, eso es una buena guía, y ya empieza a hacer el procedimiento para calcular el valor de cada una de las posiciones de la matriz resultante. ¿Dudas con eso, muchachos? Con este procedimiento. Es más de práctica, sí es correcto, o sea, no tiene, digamos, un trasfondo complicado, no, hay que practicar un poquito para no irse a confundir y listo, pero es muy importante que estos, tanto el escalonamiento como pues ese método de Gauss-Jordan,
como la suma de matriz, suma y resta de matrices, suma, multiplicación con escalares de matrices. Y esta multiplicación de matrices queda bastante claro porque los temas que vienen a lo largo de todo el curso van a implicar estos procedimientos. Como haga de cuenta cuando uno está aprendiendo, cuando empieza a aprender matemáticas, usted tiene que sumar, restar, para saber sumar y restar para poder multiplicar, y ya cuando sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, va a poder hacer otras eh, operaciones un poco más complicadas. Pero es exactamente lo mismo, entonces es importante que esto quede bastante claro. Sí, es un poco largo. Eh, Vamos a ver, pero eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, porque yo les decía, estos sistemas matriciales se utilizan es cuando uno necesita almacenar exageradamente esa información ya muy grande. O por ejemplo, algo en que se usa esto, por ejemplo, es muy común uno convertir una imagen en matrices. Usted puede convertir una imagen en una matriz donde cada píxel, dependiendo de la intensidad, eso le va a dar un valor, y eso pues dependiendo de la resolución de la imagen y de qué tan grande sea la imagen, eso va a ser una matriz exageradamente grande, y probablemente si usted la quiere, es algo que usted quiere, yo qué sé, que sea un documento confidencial o algo así, entonces usted le va a hacer unos tratamientos a esa matriz. Usted coge la imagen, la convierte en una matriz gigante y le va a hacer ciertas operaciones porque usted quiere encriptar o quiere ocultar lo que está ahí, porque les digo, pues suponiendo que es un documento clasificado súper importante, entonces usted lo que hace es coger esa matriz gigante que era su imagen y le hace un montón de operaciones, ese montón de operaciones es con las matrices, y ya le queda resultando otra cosa que para que nadie lo pueda ver. Esa es como una de las aplicaciones que tiene esta parte de matrices, como para tratar de sacar un poquito ahí, salirnos un poquito de la parte matemática y como ir mirando para que toda esta vaina. Esa es una de las aplicaciones, pero siempre en las matrices se utilizan cosas muy grandes. Vamos a ver entonces en el próximo encuentro cómo resolver también matrices o sistemas matriciales ya un poquito más grandes utilizando Excel. Listo. Pero igual, para que estos procesos no sean de caja negra, uno tiene que saber cómo es todo, o sea, cómo se hace, qué es lo que está haciendo pues los programas. Listo. No sé muchachos si pues también han quedado como claro. Estos eran pues más o menos los temas, los primeros temas que debemos tratar, y con lo que ustedes ya pueden de pronto aterrizar un poquito más y empezar a hacer los ejercicios. No sé de pronto qué dudas tienen, que vi que algunos entraron más tardecito pues de pronto por los trabajos, no sé. Si tienen alguna duda también la podemos mirar. Y lo que les decía al principio, no sé qué sugerencias tengan. Esto es lo que normalmente yo acostumbro a hacer en los encuentros sincrónicos. Es, aparte obviamente de resolver dudas, eh, hacer un par de ejercicios así. Hernando de pronto cuando sube el video, ahorita Hernando, o sea, el video se demora como 20 minutos en procesar de link a convertirse pues en un formato de video, y ahí mismo lo subo, listo. Y les envío pues también esta presentación, arreglo los errores tipográficos que tuve ahí que me disculpan y se las mando. Listo, sí, claro, digamos, a cualquier duda, me van preguntando. Importante eso no lo dije al principio, o sea, ustedes no deben esperar a que haya un encuentro sincrónico para establecer las dudas. Recuerden muchachos que también hay un horario por Skype, o si no, manden los correos. No se queden con las dudas, ¿vale? Que pasa mucho que todos dicen que tienen dudas, es cuando ya entregaron los trabajos, y pues ya a esas alturas es más complicado uno mirar, sobre todo cómo la resuelve y tiempo para recuperarse, ¿listo? Listo, muchachos, entonces eh, dejamos por hoy hasta acá. Igual es viernes, muchos tendrán cosas que hacer, entonces para que puedan hacer sus cosas. Listo. Ahora ya saben que cualquier cosa pues me van contando. Bueno, ahí tiene para Arnaldo que se va de fiesta. Bueno, muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Ya saben, cualquier cosa me cuentan, y nuevamente me disculpan pues ayer, pero fue un imprevisto que tuve. Normalmente todos nuestros encuentros quedan, ya las otras fechas sí quedan normal, los jueves a las 8 que habíamos dicho, listo.
Listo, feliz noche para todos. Estén muy bien.